Contralor Pablo Celi anunció un examen especial a las entidades públicas que habrían realizado aportes a la campaña política. La exasambleísta Norma Vallejo fue llamada a juicio por presunta concusión relacionada al cobro de diezmos a sus asesores. Asamblea abre la posibilidad de que en una nueva votación se pueda censurar a la ex canciller María Fernanda Espinosa. Consejo Nacional Electoral entregó las credenciales a los 7 consejeros electos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Una mujer habría asesinado a su pareja con un asadón en el sector de Calderón, al norte de Quito. La sospechosa fue detenida para investigaciones. En lo internacional, en Alemania, un ex enfermero fue condenado a cadena perpetua tras asesinar a 85 pacientes. Además, presidente Donald Trump será quien decida si impone aranceles a productos mexicanos tras la situación migratoria. Jueves 6 de junio de 2019, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar por ustedes. Aquí iniciamos. La Contraloría General del Estado continúa con su investigación del caso Arroz Verde. El Contralor Pablo Celi anunció un examen especial a las entidades públicas que habrían realizado aportes a la campaña política de Alianza País. Ya se había anunciado que la Contraloría General del Estado inició 2 exámenes especiales por el llamado caso Arroz Verde. Estas auditorías abarcan los fondos partidarios y electorales del movimiento Alianza País y también el procedimiento que realizó el Consejo Nacional Electoral durante los periodos en los que se habría cometido dichas irregularidades. Pero este jueves 6 de junio, el Contralor Subrogante Pablo Celi anunció un tercer examen a las instituciones públicas que habrían aportado a la campaña de Alianza País. Sin duda, al existir una denuncia pública respecto de uso de recursos de instituciones en acciones políticas, eso amerita una investigación diferente por parte de Contraloría, que estoy disponiéndola, se inicie de inmediato. Celi no se adelantó a mencionar la fecha en la que estarían listos estos informes que nacen a raíz de una investigación periodística. Este anuncio lo hizo el Contralor Pablo Celi en el marco de la suscripción de un acuerdo de cooperación entre la Contraloría y la Comisión Anticorrupción. Nosotros hoy firmamos un acuerdo de trabajo, un compromiso público, que lo que busca con la Comisión es crear mecanismos efectivos, oportunos, sistemáticos y continuos para que la actividad de la Contraloría General del Estado coactúe con la Comisión Nacional Anticorrupción. La comprensión desde la Contraloría que es indispensable que Contraloría Social y Contraloría Pública vayan de la mano en el cumplimiento de la lucha contra la corrupción es fundamental. Este acuerdo se centrará en 6 campos de acción: procesamientos de denuncias, acciones preventivas, identificación y promoción de buenas prácticas en la administración pública, cooperación e interacción en instituciones del Estado, desarrollar sistemas de capacitación, organizar iniciativas de participación ciudadana en todo el país. El control es una función esencial para garantizar 2 condiciones del orden democrático: que sea un sistema de reglas e instituciones y que sea un sistema de rendición de cuentas y responsabilidad política. Con realización de Carolina Basante, en Quito informó Adriana Rojas. Sobre las denuncias en torno a aportaciones a la campaña del presidente Lenín Moreno, la compañía La Fabril se pronunció a través del siguiente comunicado. Hemos conocido a través de los medios de comunicación y redes sociales de un supuesto informe en que se menciona a La Fabril como aportante económico a una campaña política, y totalmente falsa. Rechazamos energéticamente que se mencione el nombre de la empresa La Fabril S.A. y de su representante legal en las referidas publicaciones, y ratificamos que son falsas, pues no ha existido por parte de la empresa ningún aporte económico a campaña política alguna. Así también señalamos que La Fabril y su representante legal no tienen ni han tenido jamás ninguna relación con la Corporación Eléctrica Nacional de Venezuela.
donde aparece el nombre de Carlos González. Nos reservamos el derecho de implementar las acciones legales que nos asisten. Por otro lado, la exministra de Gobierno de Rafael Correa, María de los Ángeles Duarte, acudió a la Corte Nacional de Justicia como parte de la disposición judicial que obliga a presentarse todos los lunes y jueves, mientras dure la investigación por el presunto delito de concusión en el caso Arroz Verde. Por este mismo caso, también fue involucrado Vinicio Alvarado, cuya defensa presentó un recurso de habeas corpus por la orden de detención que pesa en su contra, también por supuesta concusión. Hasta el momento se desconoce su paradero. Y atención, la exasambleísta Norma Vallejo fue llamada a juicio por orden de la Corte Nacional de Justicia. El dictamen se conoció durante la reinstalación de la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. En la diligencia, el juez Iván Saquicela señaló que existen elementos de convicción que mostrarían abuso de funciones cuando Vallejo se desempeñaba como legisladora. Soy una persona honesta, sencilla y no puedo con su poder, pero Dios será el que haga. No tengo poder. Acuérdese lo que yo le digo. Ya me lucha contra la corrupción. Usted no tiene calidad moral ni su papá para hablar de esto, y usted lo sabe. Este cruce de palabras entre la ex asambleísta Norma Vallejo y el abogado Felipe Rodríguez, quien lleva adelante la acusación particular, se origina cuando este último, después de su intervención con la prensa, decide quedarse a escuchar a la ex parlamentaria. Y le voy a contestar mirándole a los ojos. Todo, absolutamente todo se ha venido en el camino, desvirtuando los viajes que usted dijo públicamente que le han pagado a mis hijos y que hemos salido al exterior. Y así se irá desvirtuando todo. Vallejo se dirigió a Rodríguez luego que este en su alocución haya expuesto que Fiscalía encontró nuevos elementos que involucrarían a Vallejo. Logró determinar que hubo un incremento patrimonial, que hubo entrega de dinero. Rodríguez señala que los aportes del equipo de trabajo de Vallejo no fueron voluntarios y que existió amenazas para que lo hagan. Han sostenido que si es que no daban los aportes, tenían que irse y buscarse otro trabajo. Es así que, según Rodríguez, los colaboradores de Vallejo, en contra de su voluntad y presionados por un abuso de poder, entregaron dinero. En este caso iban en cuotas desde $150 hasta $1000. Tu voluntad no es precisamente algo, o es algo voluntario, estás sometido por tu autoridad. Finalmente, luego de conocido el llamamiento a juicio, será la Corte Nacional de Justicia quien, dentro del debido proceso, determine la inocencia o culpabilidad de los presuntos cobros indebidos de la exparlamentaria Norma Vallejo. Informó Javier Rosero. Se generan reacciones luego de que el bloque correísta y una parte de morenistas bloquearon la censura en contra de la ex canciller María Fernanda Espinosa. En el legislativo se abre la posibilidad de que en la rectificación de la votación se puedan concretar los votos necesarios para la censura. Y la impunidad. En la asamblea los bloques de oposición la tienen claro. Aseguran que nuevamente ha actuado un pacto entre correístas y morenistas para bloquear la fiscalización. Es que fueron estos bloques los que no permitieron que se consigan los votos para censurar a la ex canciller. Ha quedado demostrado que el correísmo y el morenismo la misma cosa son. Van por la misma vía del bloqueo a los procesos de lucha contra la corrupción. Cosa que rechazan el correísmo, que culpan a los interpelantes de la débil acusación en contra de Espinosa. Se dedicaron a hacer descalificaciones, epítetos, lo cual no es riguroso en el ámbito de una interpelación. Pero la decisión de varios legisladores de Alianza País de no dar paso a la censura causa los primeros estragos. Desde el BADI, bloque de legisladores que forman parte de la mayoría parlamentaria, anuncian que el acuerdo entra a revisión. Sin ellos, la mayoría se extingue. Tiene que ser revisada, porque no podemos nosotros cargar con un peso político que le corresponde al régimen y él no pueda poner orden en su bancada. Lo único que pone de manifiesto ahora sí es de que cuando les conviene se unen y cuando no les conviene se dicen samba canuta, lo cual pues los ecuatorianos ya no les creemos. Y la molestia no solo es en la oposición. En la misma bancada de País existen legisladores que critican a sus coidearios que decidieron abstenerse, violando así la decisión que tomó el bloque. Que nosotros hagamos una colada morada o una fanesca al momento de votar, creo que podría tomárselo como democrático, pero dice mucho de nuestra unidad. Unos tratan de defenderse asegurando que no existían las pruebas, aunque sus argumentos no convencen. Mi bloque está enojado conmigo porque no los pude apoyar.
pero yo creo que dentro de un juicio político pesa todo. Discúlpenme, pesa todo. ¿O ustedes creen que también se gana un juicio político insultando a la gente? Otros afirman que votaron en contra de la censura porque había que defender la legalidad, que en el acuerdo parlamentario que firmó la nueva mayoría no consta la fiscalización como eje transversal. El rol de fiscalización no es parte de este acuerdo legislativo. Acá algunos buscan salvar el tema y de paso al acuerdo y abren una ventana legal. Luego de que la sesión no fue clausurada, se abre la posibilidad de que se solicite la rectificación de la votación. Dicen que cuando esto se presente, se conseguirán los votos suficientes para censurar a la ex canciller. Siempre hay una esperanza. Nosotros trabajamos bajo diálogos aquí en la legislación. Nos faltó solo 5 o 4 votos. Con esta posibilidad en ciernes en la Asamblea, esperan que en la próxima sesión plenaria el tema sea retomado y que algunos legisladores cambien de opinión, que los que faltaron asistan a la sesión y que finalmente se consigan los 91 votos para censurar a María Fernanda Espinosa. Informó Javier Gallo. La Asamblea Nacional no pudo analizar en la sesión plenaria la elección de presidentes de las comisiones, en las que aún existen inconvenientes. Según varios legisladores, existirían problemas al interior de la nueva mayoría que no tendría los votos suficientes para lograr elegir a esas autoridades. Fue una extraña sesión plenaria en la que se vio de todo. Sesión que tranquilamente podría ser catalogada de replay. Primero, una moción en la que los legisladores se autoexhortaban a legislar y fiscalizar a favor de los niños. 2 horas tomó ese debate que finalmente aprobó una resolución en la que los asambleístas se autoexigen a legislar a favor de los menores en Ecuador. Después llegaría lo más sorprendente. En las transitorias de la ley del adulto mayor, a la Comisión de Participación y al Pleno se le había escapado un error. Habían derogado 2 leyes tributarias que complicaban la recaudación al gobierno. La solución que encontraron fue incluir una fe de erratas a ese inconveniente, pero ese procedimiento era ilegal, denunciaban en el Pleno. Es una aberración jurídica. 2 errores no solucionan uno. ¿A quién se le puede ocurrir que se puede poner en vigencia a través de una resolución una norma que la hemos derogado, señores legisladores? Sometieron a votación y en primera instancia el tema no pasó, pero enseguida pidieron rectificar la votación y sorpresivamente varios legisladores de Creo cambiaron de opinión y dieron paso al pedido. Pero aquí otro problema. Aprobaron los cambios de una ley con 62 votos, mayoría simple. Acá llovían las críticas. Han puesto como mayoría simple un acto que crea, ejerce o puede hasta extinguir derechos. La verdad no me sorprende viniendo quienes asesoran jurídicamente acá o acomodan la ley a su antojo. Mañana se puede derogar cualquier norma y ponerla en vigencia o viceversa sin pasar procedimiento legislativo. Eso es lo que acaban de votar, señores legisladores. Que quede para las páginas de la historia. Y el tema más esperado de la sesión de este jueves, la elección de los presidentes de las comisiones que están en disputa dentro de la Asamblea, no logró ser analizado. El problema principal, la falta de votos. Y veo que siguen apurados con el tema de las comisiones. ¿Por qué no lo hacen por mayoría simple también, pues? Digo, ¿no? Si ya están creando estos precedentes. Con esto, el tema queda pospuesto una vez más. Son ya 3 semanas en las que las comisiones de trabajadores, gobiernos autónomos y educación no pueden sesionar. Se espera que la próxima semana se puedan superar los impases y se trate de elegir a estas autoridades, pero todo dependerá de si logran o no rehacer el acuerdo parlamentario en la nueva mayoría. Informó Javier Gallo. Con 23 días de retraso, finalmente se entregaron las credenciales a los candidatos ganadores al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quienes deberán asumir funciones en medio de una posible consulta popular que pretende eliminar dicho organismo. El 14 de mayo, de acuerdo al calendario electoral, se tenía que entregar las credenciales a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero apelaciones e impugnaciones lo impidieron. 23 días más tarde llegó el momento esperado. Diana Tamaín, presidenta del CNE, reconoció que tuvieron que enfrentar varios inconvenientes. No está bien solamente decir, ahí están los resultados, ahí están los hechos, y no es que aquí, que en este Consejo Nacional, que está compuesto por hombres y mujeres comprometidos con el país, aquí no faltaron faldas, no faltaron pantalones, no nos faltaron ni polleras ni plumas para hacer respetar la voluntad del pueblo ecuatoriano. En eso tenemos que ser claros.
Aquí no hay componendas ni órdenes directas de nadie, sino del pueblo. El pueblo votó por ustedes y nosotros lo que hemos hecho es respetar la decisión del pueblo. Comprometiendo a los 7 miembros del Consejo de Participación y sus respectivos suplentes a luchar contra la corrupción. Se despojen de los intereses e ideologías y coordinen las acciones necesarias para llevar a cabo un trabajo profundo y de verdadera participación con la gente. Recuerden que la ciudadanía estará atenta a cada una de sus acciones. Así María Rivadeneira, Sofía Almeida, Victoria de Sintonio, José Tuárez, Walter Gómez, Cristian Cruz y Rosa Chalá se alistan a la posesión en la Asamblea Nacional en medio del anuncio de una consulta popular del Comité por la Reinstitucionalización Nacional que busca la eliminación del Consejo de Participación. El padre Tuárez analizó esa posibilidad. Tienen toda la libertad, por mi parte tienen todo el respeto, pero no es la forma correcta de cerrar el Consejo de Participación Ciudadana. Si lo quieren hacer es a través de una Asamblea Nacional Constituyente, la cual yo abandero desde ahora. Una nueva Asamblea Nacional Constituyente donde se estudie este Consejo de Participación Ciudadana, o mantenerlo, quitarle algún tipo de función o darle más funciones de las que tiene. A cambio de la entrega de credenciales, la titular del organismo electoral no se fue con las manos vacías. Recibió una camiseta rosada. Informó Héctor Romero. Miembros del Consejo Nacional Electoral denuncian una posible censura en el interior del organismo que habría llegado al hackeo de la cuenta de Twitter del vicepresidente Enrique Pita. Esto ha generado un distanciamiento entre los consejeros. Un nuevo remesón se registra en el Pleno del Consejo Nacional Electoral, esta vez el supuesto hackeo a la cuenta de Twitter del vicepresidente Enrique Pita. Reavivó antiguas discrepancias. Lamentablemente el martes por la noche la cuenta oficial de Twitter de esta vicepresidencia desapareció. Ya sea por acción de un hacker o ya sea por alguna denuncia ante Twitter Internacional respecto a que alguien se ha sentido lesionado con las expresiones que yo vengo manifestando. Pita dejó abierta la posibilidad que el supuesto hackeo se haya dado desde el interior del máximo organismo electoral. Se ha pretendido censurar mis pronunciamientos, los que se ajustan estrictamente a la verdad. Yo no he mentido cuando he dicho que decisiones del Pleno de esta institución se subordinan a intereses políticos. A la queja se sumó el consejero Luis Verde Soto, quien se siente también perjudicado. Ante la consulta que los funcionarios de mi consejería hicieron el día de ayer al director de comunicación aquí presente, de en base a qué criterios se habían recortado partes de mis twitters oficiales, el señor presente aquí respondió que ustedes evalúan, entre comillas, los criterios que emitimos los consejeros y cuando ese juzgamiento ha terminado y ustedes deciden, sentencian que los criterios que no son políticos, comillas políticos, y disponen la publicación en redes sociales. La consejera Estela Cero se inclina por una investigación que permita determinar responsables. Muchas veces por darse baños de popularidad o pequeños baños de popularidad empiecen a atacarse y se empiecen a atacar a la presidencia. Diana Tamaín, titular del CNE, descarta una supuesta censura. Las cuentas oficiales del Consejo Nacional Electoral son para informar a la ciudadanía las actividades, los proyectos, los procesos de interés nacional, de interés de la ciudadanía. Las cosas individuales, personales, lo hacemos a través de nuestras cuentas personales en las diferentes redes sociales. Informó Héctor Romero. Este jueves en Santiago de Chile, el presidente Lenín Moreno y su homólogo Sebastián Piñera acordaron profundizar las relaciones bilaterales y anunciaron el inicio de las negociaciones que permitan alcanzar a las dos naciones un acuerdo de libre comercio. Además, se conoce que se firmaron convenios en materia de minería y cooperación. Fue durante el 5º Consejo Interministerial Binacional Chile-Ecuador que el presidente Lenín Moreno y su homólogo Sebastián Piñera anunciaron que negociarán un acuerdo comercial que permita enfrentar y aglutinar el dinamismo que han alcanzado las relaciones de sus economías y las nuevas modalidades de intercambio, como el comercio transfronterizo de servicios, con lo que se espera un mayor dinamismo en esta área, especialmente de los servicios vinculados con actividades generadoras de empleo. Les traigo el abrazo cariñoso de un pueblo que realmente estima, que ama la integración y que está a la expectativa
de las buenas noticias como esta que me manifiesta el querido amigo presidente Sebastián Piñera, de que vamos a recibir todo el apoyo por parte de Chile para poder integrarnos plenamente a la Alianza del Pacífico. En la información proporcionada desde la Secretaría de Comunicación se resalta que actualmente Chile y Ecuador rige sus relaciones a través de un acuerdo de complementación económica vigente desde 1995 y que contempla que el 96.6% de los productos se encuentren libres de arancel, mientras que el 3.4% restante se encuentra excluido de los beneficios arancelarios negociados. Se conoce que una delegación de Chile visitará Quito a finales de este mes para emprender las negociaciones del acuerdo comercial. Que hemos acordado con el presidente Lenín Moreno, avanzar formalmente en negociar un acuerdo comercial y tener por fin un tratado de libre comercio entre ambos países. El quinto Consejo Interministerial Binacional Chile-Ecuador incluyó la suscripción de 21 convenios que incluyen 100 compromisos que abarcan de manera integral una serie de expectativas y temas que apuntan a mejorar las condiciones de vida de las dos naciones. Además podemos tener cooperación, ayuda mutua permanente, la cual va a ayudar, pues, sin duda alguna, principalmente a los sectores más sensibles de la sociedad. En materia minera, por ejemplo, los dos mandatarios celebraron el acuerdo entre Codelco de Chile y Enami EP de Ecuador para viabilizar el proyecto de cobre Yurimagua, ubicado en la provincia de Imbabura, Cantón Cotacachi, parroquias García Moreno y Peña Herrera, con una superficie de 4.829 hectáreas. Las dos empresas conformarán una sola compañía conjunta, abriendo paso a la inversión de $250 millones en la fase de explotación y factibilidad. Según la información oficial, en los próximos días se firmará la sociedad anónima en el país y en materia de cooperación se buscará también trabajar en pequeña minería, informó Javier Rosero. El general de la policía, Enrique Espinosa de los Monteros, presentó un recurso de apelación a su destitución. El ex uniformado fue sancionado luego del accidente aéreo del pasado 4 de octubre. Frente a los medios de comunicación, el general y abogado Enrique Espinosa de los Monteros informó sobre la apelación presentada ante la ministra del Interior, María Paula Romo, para dejar sin efecto su destitución, además de limpiar su honor que, dice, se ha visto afectado luego de esta sanción. Este funcionario público en ningún momento ha cometido un acto ilegal, se han vulnerado mis derechos, se ha actuado fuera de la ley. El general fue sancionado por una falta muy grave al emitir órdenes contrarias al ordenamiento jurídico. Esto luego de usar un helicóptero policial en compañía de su esposa. Según la institución, la nave solo puede usarse para eventos oficiales. Pero Espinosa se defiende. Se cumplió con esta misión institucional y de país para que reciba a la comisión de la Iberpol, que eran generales españoles que tienen la presidencia permanente, que venían a entregarnos la presidencia pro tempore. Acepté y le dije, yo voy a recibirles a los generales. Y fui y asistí después del accidente. Estuve ahí. Lamentablemente mi esposa no me pudo acompañar porque estaba golpeada por el accidente. Según Espinosa, la gestión de la aeronave no la realizó él, así que no habría ordenado nada y por lo tanto no incurrió en las acciones de las que se le acusa. Lo que yo hice es hacer un chat que se lo denomina al señor mayor Marco Flores, jefe del Aeropolicial de Manabí, para que se me dé un empujón hasta Santo Domingo de los Áchilas. Eso es todo lo que yo hice, no hice nada más. La defensa del ex general espera una respuesta de la ministra en el transcurso del mes, pero también valida la opción de acudir a instancias superiores en el eventual caso de enfrentar una negativa. El general Espinosa de los Monteros puede presentar una demanda ante uno de los tribunales contencioso administrativos aquí en la ciudad de Quito para que el caso sea conocido en sede jurisdiccional. Informó Carolina Basante. Momento de nuestra primera pausa en la emisión estelar del Comercio TV y al regresar, amigos, les contamos que en el sector de Calderón, al norte de Quito, una mujer habría asesinado a su pareja con un azadón, objeto con el que le pegó en la cabeza. Los detalles en breves minutos. En Bellavista de Calderón, un hombre aparentemente fue asesinado por su pareja sentimental. El asadón con el que le golpeó en la cabeza fue encontrado 1 kilómetro más arriba de la casa donde se produjo la riña. Aparentemente cansada de los constantes maltratos, insultos y golpes, es decir, en el desayuno, almuerzo y merienda, la mujer decidió poner fin al infierno en el que vivía.
buscó salir del sometimiento en el que le tenía su pareja. En esta ocasión, para defenderse, tomó entre sus manos un asadón con el que habría golpeado al padre de sus 3 hijos en la cabeza. Este se desplomó quedando boca abajo en el patio. Cuando llegaron los paramédicos, la suerte estaba echada. La paramédica indicó que ya el ciudadano se encontraba sin signos vitales. Policías del servicio urbano protegieron la escena hasta la llegada de unidades de criminalística y DINASED. En el levantamiento del cadáver constataron que tenía un fuerte golpe a la altura de la cabeza provocado por un objeto contundente. La motivación sería producto de una riña al interior de un inmueble. En la casa recibió a los uniformados la esposa del occiso. La mujer declaró que constantemente era maltratada, que la violencia intrafamiliar que vivía atrás de las paredes la obligó a defenderse, que nunca quiso asesinarlo, solo buscó parar los maltratos. No existe algún tipo de forzadura de las seguridades, es lo que nos da a presumir que no existe una persona ajena al entorno que provocó este deceso. La señora fue detenida. Aparentemente la riña mortal la presenciaron sus hijos de 14 y 16 años. El mayor de 19 habría salido temprano. En la casa no estaba el objeto con el que le golpeó al fallecido, pero la señora llevó a los agentes de la DINASED hasta el sitio donde arrojó el asadón. Estaba a 1 kilómetro de donde pasaron las cosas, tapado por matorrales que cubrían un sembrío de maíz. Vamos a verificar si la señora presentaba algún tipo de denuncia, si tenía algún tipo de boleta de auxilio. Presunta violencia intrafamiliar que esta vez cambió de cara. El occiso fue el hombre, pero queda para la reflexión si el problema se acabó o más bien recién empieza para la mujer, que aparentemente vivía sometida. En Quito informó Iván Casamen. Familiares de la joven que murió atropellada al interior de un parqueadero en un centro comercial en el sector de Cumbayá, al oriente de Quito, exigen justicia. Sus restos fueron sepultados la tarde de este jueves. Aún sin poder asimilar la repentina y dolorosa partida de Alejandra Cuñas, sus familiares y amigos le dieron el último adiós. La joven de 24 años perdió la vida el pasado martes mientras salía de una entidad financiera en un centro comercial en el sector de Cumbayá, al oriente de Quito. Salió del banco, estaba dirigiéndose a su vehículo y en el parqueadero produce el accidente y le produce el atropellamiento. Según el relato de los testigos, un vehículo gris conducido por una mujer en un primer momento habría golpeado a la joven botándola al suelo. Se le golpea y ella creo que se asusta, pero retrocede y luego le pasa por encima del cuerpo y se huye, también casi atropellando a otras personas más. Su padre, Pedro Cuñas, aún recuerda la llamada del mismo celular de su hija anunciando la tragedia. Mi hija estaba consciente todavía cuando fue el accidente y les desbloqueó el teléfono y le dijo que me llame a mí, que yo soy su papá. Yo me crucé la calle, pero ya fue imposible. Mi hija solo me apretó la mano y falleció. Yo a mi hijo le gritaba que busque una ambulancia. Imagínense, le mandé a ver a mi hijo la ambulancia en el vehículo de él, a buscar una ambulancia que nos socorra. Y es que su indignación no solo es con aquella persona que huyó del lugar sin socorrer a Alejandra, sino con las entidades de auxilio. Llegó como a la hora la ambulancia, estando a 3 minutos de distancia. Los medios de socorro no llegaron y cuando llegaron, esa ambulancia no tenía ni una destroza, ni un inmovilizador, no tenía nada. Tenían con las justas una camilla. Por ello hacen un llamado de justicia a las autoridades para que esta muerte no quede en la impunidad. Yo le pido a la señora ministra que haga justicia y se cumplan las cosas. No necesito dinero, no necesito nada, sino lo que necesito es que se haga justicia. Porque mi hija era una persona muy joven. Tantas ilusiones que tuvimos, tantos prospectos que nos hicimos. Y todo se truncó. La ministra del Interior, María Paula Romo, a través de su cuenta de Twitter, informó que el auto aparentemente vinculado en el atropellamiento fue hallado tras el allanamiento de un inmueble, mientras que los directivos del centro comercial donde ocurrió el accidente anunciaron mediante un comunicado oficial que cooperarán con las autoridades en todas las investigaciones. En Quito informó Adriana Rojas. Motociclista perdió la vida en un accidente de tránsito 1 kilómetro antes de llegar al sector del Trébol, en la autopista General Rumiñahui. El pequeño vehículo circulaba en sentido Valle Quito.
Tal vez intentó ganarle unos segundos al día, pero el apuro terminó en un accidente mortal. Aparentemente el conductor de la motocicleta calculó mal por la maniobra que hizo para rebasar. Terminó impactándose en el lado izquierdo de la parte posterior de un furgón. El motorizado cayó sobre el asfalto. La motocicleta rodó unos cuantos metros y la muerte llegó en cuestión de segundos. Es una pérdida de carril de circulación y un estrellamiento. Presumiblemente estamos relacionando la condición al carácter de velocidad. Aparentemente producto del estrellamiento sufrió un golpe mortal en la cabeza. El casco fue encontrado metros más allá de donde quedó el conductor. Todo sucedió a la altura del sector de Paluco, a pocos metros antes de llegar al Trébol. El pequeño vehículo circulaba en sentido Valle-Quito. Se conoció que viajaba solo, portaba todos los documentos, lo que hizo posible la presencia de parientes, quienes se derrumbaron ante semejante cuadro. No era para menos, la muerte se le cruzó a media mañana. Ubicando todas las evidencias, huellas, vestigios para determinar la causa efectiva del accidente. El chofer del furgón no sabía lo que pasó, aparentemente inocente a la desgracia, se quedó para aclarar cómo habría sucedido el accidente de tránsito. En el asfalto algunas huellas claves para los peritos del CIAT. El conductor del camión ya se encuentra con agentes metropolitanos de tránsito. Ya estamos marcando todo lo que se refiere a las huellas dejadas sobre la calzada y obviamente tratando de tener más indicios o datos que nos puedan ayudar para la investigación. Una vez más, el respeto a las señales de tránsito, al límite de velocidad y sobre todo el aprecio a su vida y a la de los demás harán la diferencia entre la vida y la muerte. En Quito informó Iván Casamen. En un sector rural del Cantón Ventanas, en la provincia de Los Ríos, alrededor de 45 niños se intoxicaron con una bebida láctea. Afortunadamente, los menores fueron dados de alta. Las autoridades investigan el origen de esta intoxicación masiva. En ambulancia o camionetas, así llegaban los menores de entre 9 y 10 años, alumnos del 6º año de básica de una escuela ubicada en la parroquia Chacarita del Cantón Ventanas. Ha sido una intoxicación por alimentos, creo que es la leche que se presume pues, supuestamente, pero el hospital se encuentra activado en este momento. Todo el personal de salud está activado para atender, son cerca de 45 niños aproximadamente que nos están comentando, pero hemos recibido el momento 15. Los síntomas que presentaban era dolor de estómago y vómito. Todo empezó luego del receso. La leche, dicen que le revisaron la caducidad, ¿no está caducada? No está caducada. No, pero no saben por qué entonces les hizo daño a los niños. Padres de familia, alarmados por lo ocurrido, llegaron al Hospital Jaime Roldós en Ventanas para conocer el estado de salud de los menores. Hasta allí arribaron 30 niños, mientras que otros 15 fueron atendidos en el subcentro de Chacarita. Dice que le ha dicho el médico que no se asusten, que ya los niños están bien, ya están inestables, ya están con suero. Entidades como la Agencia de Regulación y Control Sanitario estarían investigando lo ocurrido en este centro educativo. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Un derrame de petróleo en el campo Yuralpa, bloque 21, afectó a 2 ríos de la provincia del Napo. El Ministerio del Ambiente verifica que Petroamazonas aplique el plan de contingencia y medidas de remediación. Las familias de las comunidades Centro Yuralpa y Sumaxacha sienten la afectación directa porque consumen agua y pescados de los ríos contaminados. No sé si estoy contaminado, por eso quiero pedir a la compañía que me ayude con mis hijos haciendo unos exámenes. La petrolera estatal Petroamazonas confirmó que el derrame empezó en la cabecera del estero Ñachiyacu. El crudo recorrió aproximadamente 2 kilómetros hasta desembocar en el río Canoayacu. Y ahora el pueblo y la gente, ¿de dónde vamos a consumir el agua? No tenemos. Ese es el reclamo que nosotros como propietarios, como gente que vivimos aquí, tenemos derecho por el reclamo que hemos hecho a Petroamazonas. Si bien el evento está asociado a una filtración de fluidos en una tubería enterrado en el derecho de la vía, entre las plataformas D y ya fue controlado. Los trabajadores en el sitio continúan para identificar las causas que afectaron la integridad de la tubería. Mis hijos ya se van al agua, se bañan y ahora totalmente, ayer bañaron y ahora estamos, ya justamente el día sábado había estado derramando el crudo que nadie se ha dado cuenta. Por su parte, la Dirección Nacional de Control Ambiental notificó a la petrolera estatal solicitando el informe de afectación, cantidad de crudo derramado y posibles daños a terceros. Informándole a la compañía que tiene que apegarse a las normas, ¿no? Los técnicos de calidad ambiental verifican la ejecución al plan de contingencia.
Petroamazonas, empresa pública, cuenta a gota los barriles de petróleo y las causas del derrame petrolero. En Napo, informó Telmo Narváez. Un juez de Guayas otorgó una medida cautelar a favor de los usuarios de CNEL que han sido afectados por el incremento en el consumo de sus planillas del servicio eléctrico. Un representante legal de la empresa estatal manifestó que son casos puntuales, mientras que decenas de ciudadanos continúan presentando sus quejas. La sentencia fue emitida el pasado martes 4 de junio en la Unidad Judicial Norte 2 Penal, en Guayaquil, en la que el juez Ramón Saltos Dueñas otorgó medidas cautelares ante la acción interpuesta por el abogado y exdiputado Alfonso Jar en contra del gerente general y representante legal de la Corporación Nacional de Electricidad, empresa pública CNEL, por lo que él considera cobros indebidos por alumbrado público y por lo que manifiesta en su documento como atropellos en los cobros del servicio domiciliario de la luz eléctrica, estos reflejados en las últimas planillas de los guayaquileños. El juez constitucional resolvió en sentencia reconocer esos cobros ilegítimos, exigir a la CNEL la reparación inmediata, el no corte de luz a ninguna persona. Todos son beneficiados con esa decisión judicial, consta en la sentencia los que han presentado reclamo o los que no han presentado reclamos. Si la CNEL no cumple con esta orden judicial, su representante legal puede someterse a una acción penal de desacato. En la misma diligencia judicial, el procurador de CNEL manifestó que la pretensión solicitada, que es la suspensión de los cobros del mes de mayo, es una medida desproporcional, porque CNEL no opera a nivel nacional. Además que son puntuales los casos de reclamación, son solo algunas personas, no se puede generalizar. Y más adelante indicó que si el daño ya está hecho, debe presentarse con otra acción constitucional, es decir, otra medida de fondo como la acción de protección u otras medidas establecidas en la Constitución. Además, no cabe la medida cautelar. Yo pagaba, dice, 10 dólares y el medidor se disparó como a ni sé cuánto, ahí subía a 60, ahorita va a 120. 144, que era lo que yo pagaba. Me vino abril, 220. Y ahora viene en mayo, que se vence en junio, me sale 152. No me han hecho ninguna rebaja. Que aquí vamos a esperar que dice la señorita de la ventanilla, que hacer alguna canción que ya tienen grabada para todo el que va a reclamar. De su parte, la defensora del pueblo de la zona 8 asegura que ha mantenido reuniones con representantes de la empresa eléctrica y manifestó que ellos prometieron que en el presente mes lo primero que devolverán en notas de crédito son los valores correspondientes a la tarifa de alumbrado público. En la reunión se dejó establecido de que ellos a finales de julio ya nos van a dar un dato estimativo de la cantidad de usuarios que han sido afectados. Ya no es justo, eso no es justo. Y así se marchan esperando que les resuelvan los problemas de sus planillas lo antes posible. Mientras que en la agencia de La Garzota, en el área de atención al cliente, se evidencia que los casos de reclamación aquí no son puntuales, informó Charlie Pisa. Momento de una nueva pausa en la emisión estelar. Con esto nos despedimos, amigos televidentes. Concluye el Comercio TV. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo, fiel sintonía. Un abrazo grande.